familias, sus esposos, sus hogares, su descendencia y todo lo que hagan para el Señor tenga un fruto de bendición. Y le damos una bienvenida especial a nuestro pastor Fernando Espinel, que también estuvo por Estados Unidos y ya está acá con nosotros para compartirnos la palabra del Señor. Todos, por favor, atentos, todos allí expectantes de lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Y ya entonces lo tenemos, estamos en vivo, pastor, adelante. Amén, amén. Muy buenas noches, amado consiervo, hermano Benjamín, extrañándole bastante, extrañándole mucho. Y gracias a Dios porque nuevamente ya estamos nuevamente en pie de lucha y glorificamos a nuestro Dios por cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están mirando en este momento a través de estos medios televisivos. Y siempre es un gozo, amados hermanos, estar de retorno nuevamente con ustedes y poder compartir, como decía el apóstol Pablo, cualquier don que Dios haya puesto en nuestros corazones. Les digo, amados hermanos, que ciertamente estamos viviendo tiempos increíbles, porque doquiera que nosotros vayamos, las cosas no se ven tan alentadoras. Siempre hay situaciones que nos toca ver, que nos toca escuchar, y algunas veces experiencias que van más allá de nuestras posibilidades de tratar de escaparnos. Lo digo esto porque resulta que cuando estuve en México empezaba el gran huracán que empezó a formarse en las costas de México, y estas avanzaron y hasta la semana pasada que desembocó en la ciudad, o hace unos días desembocó en la ciudad de Nueva York. Pero bueno, ya estamos por la gracia de Dios nuevamente con ustedes. Una vez más, un abrazo bien fuerte con todo nuestro cariño de parte de mi esposa y el mío propio. Y bueno, vamos en esta noche a continuar con un estudio de la palabra del Señor que empezamos hace 3 semanas, que tuvimos que ausentarnos. Y no sé si usted se acuerda la palabra que compartimos la última vez. ¿Se acuerda del personaje que el Señor Jesucristo daba testimonio? Bueno, le ayudo un poquito. Quiero decirle que está en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 11. Y habla de un personaje que yo creo que todos lo conocemos, sin lugar a duda, ¿no? Y unas palabras del testimonio que daba el Señor Jesucristo de este hombre es que de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y hace una añadidura el Señor Jesús y dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. No voy a predicar sobre esto, solamente estoy haciendo una referencia. Así es que estamos hablando de Juan el Bautista. La pregunta es, ¿será que Dios también quiere y tiene el deseo para usted, el de producir en su vida propia un testimonio que tenga relevancia aún en la eternidad? ¿Usted qué cree? ¿Querrá Dios en usted también establecer un testimonio que Él pueda decir, ¿no?, algo de su persona? Bueno, vamos a dejarlo así en incógnita, ¿no? Y vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor, y en esta noche vamos a continuar hablando cómo es que nosotros podemos llegar a tener un testimonio. Nosotros tenemos testimonios de parte del Señor Jesucristo, pero que nosotros tengamos un testimonio de Señor Jesucristo para con nosotros, que Él dé testimonio de nosotros. Bueno, en eso vamos a centrarnos en esta noche. Y dice que como respuesta a esta incógnita, esta pregunta, pues le puse como título a este mensaje, ¿y si Dios estuviera buscándole a usted personalmente? Bueno, ojalá que se dé por aludido. Es un tema desafiante, es un tema que nos hace pensar. Y antes de entrar en la lectura de la palabra del Señor, que se encuentra en Hechos capítulo 13, los versículos 21 al 22, si tiene la Biblia cerca, por favor, vamos a entrar en el estudio de estos 3 versículos. Pero antes quiero hacer una breve reseña en qué situaciones o circunstancias es que el apóstol Pablo habla sobre esta porción de la palabra del Señor.
resulta que era su primer viaje misionero y había sido asignado en la iglesia de Antioquía, había sido asignado juntamente con Bernabé para que ellos fueran a la obra misionera, ¿no? Hacia los gentiles. Y en estas circunstancias ellos llegan a una isla que se llama Pafos, donde el precónsul de esta isla era Sergio Paulos. Y parece que dentro del equipo de consejería de él, era un hombre muy inquieto, y dice la palabra del Señor que era un varón que verdaderamente, ¿no?, era prudente, sabio, y buscaba las cosas de Dios. Pero entre ellos se encontraba posiblemente un consejero, como muchas veces dicen, un consejero entre paréntesis espiritual, ¿no? Y se encontraba una persona que su nombre es Bar Jesús. Y a través de entonces él le dice que él quería escuchar a los siervos, ¿no?, que habían venido hacia esa isla y que traían palabra de Dios. Y él quería escuchar palabra de Dios, tenía una inquietud ardiente. Y así nosotros vamos a ir entrando cómo es que Dios nos ubica a nosotros en momentos y en circunstancias tan especiales para hacernos llegar una palabra. Pero claro, dice que era un falso profeta, Bar Jesús. Y entonces Bar Jesús trataba de disuadirlo al precónsul para que les invitara a estas personas, pero no pudo, hasta que tuvieron que acceder y le dejaron venir a Pablo y a Bernabé. Y cuando ellos vinieron, claro, empezaron a compartir la palabra del Señor. Y una de las cosas que empezaron a compartir, pues, era justamente cómo es que Dios había escogido al pueblo de Israel para que fuera su pueblo escogido, para que a través de él cumpliera un propósito que Dios en su omnisciencia ya tenía establecido. El asunto es, amados hermanos, que este personaje, este falso profeta, al tratar de impedir que la palabra de Dios pueda fluir con claridad, entonces llegó el punto donde el apóstol Pablo le dice: ¿sabes qué? Tú eres un hombre lleno de engaño y de maldad. Y el Señor ha dicho que desde este momento, por todos los trastornos que has causado en el pueblo, y más que nada en las personas en las cuales él servía como un asesor, desde este momento quedará ciego. Y desde este momento que declaró esta palabra Pablo, Bar Jesús, este profeta falso, quedó ciego. Entonces, así pudo el apóstol Pablo compartir la palabra al precónsul con libertad. Y viendo todo esto, este precónsul Sergio Paulo quedó maravillado, viendo cómo Dios a través de estos siervos obró y tuvo que callar y dejarle ciego a este hombre por un tiempo, ¿no?, para que ellos pudieran hablar. Y dice que quedó tan admirado este hombre y tenía un corazón limpio, un corazón sano, un corazón que buscaba de las cosas de Dios con verdad, y recibió a Cristo Jesús. Entonces, de allí, una vez que cumplieron las misiones, por eso le digo, cuando Dios nos encomienda algo, Él buscará los momentos y las circunstancias específicas, perfectas, para que las cosas sean de acuerdo al propósito de Dios. El asunto es, amados hermanos, que de ahí pasaron y llegaron dice en el versículo 14, ellos pasaron de Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. Y entraron en la sinagoga, era un día de reposo. Y en este día de reposo parece que ya la fama, aunque no eran mucho tiempo, de estos siervos de Dios, se había regado, se había diseminado, que cuando llegaron a la sinagoga, porque era día sábado, ¿no?, día de reposo, entonces habían leído ya el Pentateuco, habían leído los profetas, y de pronto uno de los dirigentes de la sinagoga, ¿no?, les manda a llamar a ellos, dice: ¿ustedes tienen alguna palabra que quisieran compartir con nosotros? Y claro, imagínense el apóstol Pablo, que tenía a flor de labios el poder compartir la palabra de Dios. Si algo ardía en su corazón, él buscaba las oportunidades de poder compartir las buenas nuevas de salvación. Y eso nos pasa a todos los que en algún momento
pudimos nosotros tener esa experiencia maravillosa de poder conocer la verdad y poder dejar que esa verdad sea revelada en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y cuando esa experiencia de poder sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas hace que nosotros, voy a utilizar esta palabra, nos desboquemos y tratemos de predicarle a todo el mundo. Bueno, era su primer viaje misionero, entonces dice que él prudentemente se levantó, esperó que haya silencio y entonces empezó a narrar cómo es que Dios escogió al pueblo de Israel cuando estaba de esclavo en Egipto. Y aunque eran extranjeros en ese lugar, sin embargo, dice que Dios puso su mirada sobre el pueblo de Israel y le escogió a este pueblo y lo libertó. Y aquí hay una palabra que dice, ¿no? En el versículo 18, y por un tiempo, como por 40 años, capítulo 13, versículo 18, por 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio una herencia en su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y aquí es donde vamos a entrar a leer los versículos donde vamos a centrar el mensaje. Versículo 21 dice, luego está diciendo que hubieron 450 años donde cuando entraron en la tierra prometida fueron regidos, ¿no?, por jueces. Los jueces eran aquellas personas que establecían tanto social y, por decir así, y religiosamente como guiaban al pueblo de Israel, porque estos eran aquellos que podían fungir, como decir, ahora un rey o un presidente. Y bueno, en ese tiempo de los jueces, y los que hemos estudiado un poquito la Biblia, sabemos que fue un tiempo que parecía un carrusel, sube y baja, sube y baja, sube y baja, porque un tiempo cuando les iba mal y se apartaban de Dios, entonces las cosas les iban mal, que llevaban al punto de la desesperación. Entonces ellos tenían que nuevamente pedirle perdón a Dios por haberse apartado, por haberse abandonado, y otra vez volvían al Señor. Y cuando volvían al Señor, el Señor en su misericordia, en su trato con ellos, nuevamente les levantaba, les restauraba. Y así fueron 450 años. Pero un día dijeron, ¿saben qué? Hagamos una cosa. Todas las demás naciones tienen reyes, y nosotros no tenemos reyes, sino solo jueces. ¿Por qué no podemos tener nosotros un rey? Cuando el Rey de Reyes y el Señor de Señores y el Supremo Rey de Gloria del pueblo de Israel era Dios, era Jehová de los ejércitos. Y sin embargo, mire, llegan a este punto de decir, no queremos ya solamente a Dios como el Rey y Señor, queremos un Rey de carne y hueso. Bueno, aquí viene el versículo 21. Vamos a leerlo. Y dice, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Mire, 40 años y 400 años. Quitado les levantó un rey, a David, de quien dio también testimonio diciendo, qué tremendo, esa es la parte que a mí me impresiona, que Dios dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Le invito a hacer una oración corta. Bendito Dios y Padre Celestial, hemos expresado tu palabra, Señor bendito. Y a través de esta queremos, Señor bendito, que tú nos sumerjas en ella. Y que tú, Señor bendito, calmes la sed y el hambre y la necesidad de cada uno de los que en este momento o en otro momento escucharán esta palabra. Señor, sacia su necesidad. Te rogamos, bendito Dios, que esa palabra, en la cual, Señor bendito, estableciste que por ella, Señor bendito, nosotros tenemos la vida, porque son palabras de vida, Señor, y de vida eterna. Oh bendito Dios, deja que esa palabra pueda, Señor, cumplir el propósito por el cual tú la envías. Prepara, dispón, Señor amado, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto,
nuestro espíritu, Señor amado, y deja que esta palabra pueda ser graficada en lo más profundo de nuestro ser y que de ella se mantenga latente y viviente para la ocasión en la cual, Señor bendito, tú lo harás viva y eficaz. Y nosotros agradecidos, bendito Dios, dejamos que tu palabra haga conforme tu Espíritu Santo quiera hacerlo. Te lo pedimos dándote gracias y honrando tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, yo me imagino que lo primero que resalta aquí es qué bendición la que tuvo David, de ser escogido de parte de Dios y de poder ser hallado de parte de Dios o encontrado, lo dice otras versiones, ¿no? Y que él puede decir, este es el varón, esta es la persona en la cual yo lo quiero para poder reemplazar a Saúl, que era el rey que había sido el primer rey de Israel. ¿Por qué? Porque dice, este es el único con el cual él hará todo lo que yo quiero. Y aquí viene una parte muy importante, es que Dios puede dar testimonio de nosotros, de nuestra vida, de nuestra condición. Yo pienso, amados hermanos, que es muy importante que nosotros sintamos la necesidad de hacer énfasis, ¿no? Que una cosa es que nosotros testifiquemos de Dios, de Cristo. ¿Quién no tiene un testimonio? ¿Cómo Dios ha obrado en su vida? Podemos nosotros pasamos, y yo creo que en algunas de las vigilias que a veces hemos tenido en la iglesia, hemos pasado noches enteras dando testimonio de la obra de Dios en nuestra vida, del obrar de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida? Yo estoy seguro, amado hermano, que si usted ha caminado un tiempo con el Señor, ya usted tiene un testimonio. Hay algo que Dios está haciendo en su vida para que usted pueda decir, Dios hizo esto por mí. ¿Y qué más? Empezando con la salvación. ¿Cuántos hemos sentido el gozo de la salvación? ¿Cómo caló dentro de nosotros la salvación cuando un día nosotros pudimos levantarnos con una libertad de decir, soy salvo, soy libre, Dios me ha hecho una nueva criatura, algo cambió, algo transformó, y eso no se quedó estático, eso siguió hacia adelante, creciendo, desarrollándose, ¿no? Alcanzando una madurez y formando un carácter que cada día va acercándose más al carácter de Cristo Jesús, ¿ya? Y cuando nosotros podemos dar ese testimonio de Cristo Jesús, amados, eso es tan tremendo, es tan maravilloso. Porque aún, amado hermano, en otros tiempos quizás no teníamos la oportunidad de ser personas que hablábamos mucho, nos expresábamos o hablábamos de nosotros mismos, de nuestras cosas. Tal vez con un amigo de mucha confianza compartimos, pero uno ponerse frente a otras personas para traer una palabra, un mensaje o para compartir directamente a Cristo Jesús, no estábamos acostumbrados. Y sin embargo, amados hermanos, los temores, las inhibiciones y tantas cosas que antes teníamos se fueron. Y lo único que queríamos proclamar es que Cristo Jesús vive, que Él es real, que Cristo Jesús viene y habita en nuestros corazones, que el Espíritu Santo es esa persona que nos trae esa convicción, nos trae esa luz y deja que la palabra de Dios tenga una coherencia en nuestra vida y en todas las cosas que nosotros empezamos a descubrir. Si usted ha experimentado eso, yo quiero puntualizar algo que posiblemente, si usted ya ha tenido esta experiencia, va a estar de acuerdo. Y si no ha tenido todavía esta experiencia, usted va a poder saber y entender. ¿Y por qué lo digo eso? Y va a ser para usted de una gran bendición. Hemos aprendido a conocer la gracia de Dios. Y esta gracia cambió totalmente nuestra vida. Es la gracia de Dios la que en cualquier situación que nosotros hayamos podido tener la experiencia del encuentro con Cristo Jesús, esta gracia nos abrió nuevas puertas. Yo digo, ¿dónde habría estado yo si no me habría encontrado con la gracia de Cristo Jesús? ¿Dónde habría estado usted si no se hubiera encontrado con la gracia de Cristo Jesús?
La gracia de Cristo Jesús nos abrió puertas. Cuando tú hablas acerca de esto, nosotros lo hacemos porque Dios ya ha testificado de ti a alguien más. Esto es lo maravilloso. Tú no te das cuenta que ya Dios se ha adelantado a testificar de ti sin que ni siquiera tú te des cuenta. Hay personas que algún día se cruzarán en tu camino y dirán: sí, yo he escuchado de usted, que usted es un siervo de Dios, que usted es una sierva de Dios, que usted es un hijo, una hija de Dios, amante de Dios. Y ese es ¿por qué? Porque ya Dios ha dado testimonio de su persona. Y así es como nosotros aprendemos, ¿no?, a que estas puertas de la gracia nos hacen que nosotros podamos ir creciendo, ir desarrollándonos. Vamos saliendo hacia adelante. Y usted no se imagina hacia qué rumbos el Señor nos lleva. Miren, después de 50 años de vivir yo en los Estados Unidos, ahora ya estoy 4 años acá, viviendo en Trujillo, Perú. ¿Cómo lo hizo? El Señor. Yo nunca soñé que habría tenido que venir acá. ¿Y qué tiempo me voy a quedar? Tampoco lo sé. Pero yo glorifico a Dios, porque así como Pablo y Bernabé salieron en su primer viaje misionero y iban donde les llevaba un barco o donde les llevaba un camino, ¿no?, hacia adelante a compartir el mensaje de la salvación. Yo digo, amados hermanos, qué privilegio tan grande, qué privilegio tan grande, saber que Dios ya tiene puertas abiertas para cada uno de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque la gracia de Dios abrió la puerta para que usted pudiera pasar muchas veces sin usted siquiera darse cuenta que usted está donde está, porque alguien ya abrió la puerta por la gracia de Dios. Ahora yo le digo una cosa: hay un enemigo que no quisiera que usted se dé cuenta de esas puertas. Hay un enemigo que quisiera cerrarle esas puertas, impedir que usted se dé cuenta que está una puerta abierta, o darse cuenta que Dios ya está testificando de usted, que Dios tiene un testimonio de usted. Y usted posiblemente diga: ¿testimonio de ti? Si todavía yo estoy en pañales. Bueno, yo no sé, pero nadie todavía somos perfectos. Nadie podemos decir que hemos llegado a la cima, a la cúspide de todo. Al contrario, nos sentimos que mientras más avanzamos, más necesidad tenemos de que sea Dios que nos vaya guiando en medio de este camino hasta cuando nos encontremos en su presencia. Este enemigo quisiera que no se cumpla el propósito de Dios. Pero te digo una buena nueva: que ya Dios ha quitado de tu camino todo impedimento que el enemigo ha querido poner. Y si vuelve a poner, Dios seguirá quitando. Mientras nosotros anhelemos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Yo sé, amado hermano, que estamos viviendo momentos difíciles, momentos duros. Pero por otro lado, el Espíritu Santo de Dios nos está llevando a una condición de que Dios está caminando contigo, de que Dios está a tu lado, de que Él no te ha dejado ni desamparado. Y aunque aparentemente, físicamente, sensorialmente, pienses que no hay nada a tu lado, déjame decirte una cosa: el Señor está a tu lado. Él es fiel. Hay muchos pasajes de la palabra del Señor donde podemos encontrar que Dios ha dado testimonio de algunas personas. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 47, dice que cuando Jesús vio a Natanael, no sé si usted ha escuchado esa porción de la palabra de Dios o ha leído esa porción de la palabra del Señor, pero cuando este hombre viene acompañado de Felipe y le dice: y yo ya me he cansado de invitarte, que vengas porque el Mesías está en medio nuestro. Y dice: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Le dice: bueno, ven y ven. Hasta que le convenció, y un día viene Natanael, y cuando se acerca al Señor Jesús, el Señor Jesús le sale con la impronta y le dice: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño.
Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo que él era un verdadero israelita. Estaba dando un testimonio de él, en quien no he encontrado engaño en su corazón. Lo que en realidad estaba diciendo es, ¿sabes qué? Yo te conozco, porque aunque tú nunca te hayas percibido de mi presencia, yo ya te vi a ti. Yo ya te conocí a ti. Ya sabía cómo tú piensas. Yo sé cómo es tu corazón. Y ahí le dice, ¿y cómo tú sabes esto? Dice, desde que estabas debajo de la higuera y estabas meditando, desde ahí te vi. ¿Y sabe una cosa? En ese instante Natanael se puso de rodillas y le dijo, Señor mío y Dios mío. Dios dando testimonio de la vida de este hombre. Yo quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Tú quisieras que Dios dé testimonio de tu vida? ¿Que Dios dé testimonio a otros de tu vida? ¿Que Dios pueda decir, yo te conozco? Es un poco desafiante. Pero Dios quiere hacer un testimonio en tu vida, real, verdadero. Y eso es lo que Dios más anhela, que el testimonio de lo que Él pueda decir, nadie pueda refutarlo, porque nadie puede conocer más tu corazón que el mismo Señor Jesucristo. Bueno, tenemos nosotros muchos testimonios en la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando Dios habló de Moisés? En Josué capítulo 1, versículo 1 y 2, cuando Moisés había muerto y le pasó le pasó el puesto, los cargos, las responsabilidades a Josué. Entonces dice el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, dice, así como estuve con mi siervo Moisés. Qué bueno, ¿no? Mi siervo. A veces nosotros nos equivocamos y quisiéramos siempre tener los lugares o los puestos de eminencia. Pero ¿sabe cuáles son los puestos de eminencia? Los que nos tienen junto al lado del corazón, y Él puede reconocernos como sus siervos, su siervo. ¿Usted quisiera tener el alto privilegio de decir, yo soy un siervo de Dios? Lindo. Pero mejor es que Dios diga, este es mi siervo, como lo dijo de Moisés. Y ahí le dijo, así como estuve con mi siervo Moisés, yo estaré contigo. Así también habla del testimonio de Abraham. Qué maravilloso. Hay dos porciones, una en el libro de Génesis, me parece que es en el capítulo 31, ¿no? Y otra en Isaías 41:8, ¿no? Que Dios habla y le dice que Abraham es su amigo, mi amigo Abraham. ¡Wow! En Génesis dice, ¿cómo yo voy a hacer que los planes que yo tengo, porque Dios había decidido que ya Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos por cuanto habían llegado a una condición tan pecaminosa que dijo, no puedo más. Y sin embargo, amados hermanos, podemos darnos cuenta, como dice, pero yo no haré esto sin antes contarle y participarle a mi amigo Abraham. Son testimonios. Mire, ¿se da cuenta esta relación que se va estableciendo entre Dios y nosotros? Entre Cristo Jesús, nuestro Salvador, y nosotros. Imagínense que un día usted se encuentre con Dios y le diga, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas tú de aquella persona que tú decías, es un borracho, es un vicioso, ese ya no tiene remedio, pero sin embargo le predicaste la palabra de Dios? Aunque han pasado mucho tiempo, ahora ese es mi siervo, ahora ese es mi discípulo, ahora ese es mi amigo. ¿Por qué? Porque Dios ya ha dado testimonio de ti a esa persona, que tú eres un siervo, una sierva de Dios. Como siervo de Dios, como agradecido de toda la bondad con que Dios
ha tenido en mi vida, con mi persona, con mi familia. Quiero decirte que el mayor anhelo y el mayor deseo es que si antes no viene el arrebatamiento y muero, yo quisiera que hubiera un testimonio sobre mi lápida que diga que Dios caminó con este hombre, no que este hombre caminó con Dios. Porque uno puede decir que, caramba, yo camino con Dios. Sí, es fácil decirlo. Pero que hay un testimonio que Dios caminó con él, no son cosas fáciles. Tiene que haber un testimonio real y verdadero, una evidencia, porque un testimonio es la evidencia de una realidad, de un hecho que es comprobado. Y que podamos decir que Dios caminó conmigo. No es presunción, no es orgullo, pero sí es un deseo maravilloso que podamos tener nosotros ese testimonio. ¿Por qué te estoy conversando todo esto, amado hermano? Porque en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios le trae un consejo a este siervo cuando él empieza su liderazgo para entrar a poseer la tierra prometida de Canaán. Y le dice en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces. Es directamente Dios hablándole a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tengas temor, porque así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Yo, dice el Señor, estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece esta palabra? Que Dios diga una promesa y Dios es fiel, que Él estará con Josué donde quiera que vaya. Yo quiero tener el mismo testimonio. Que Dios diga, donde quiera que vaya Espinel, donde quiera que vaya Fernando, yo voy con él. ¿No quisiera usted tener ese tipo de compañía? Y Dios anhela. ¿Qué hay que hacer para tener ese tipo de relación, ese tipo de amistad con Dios? Bueno, de eso es lo que queremos justamente hablar en este momento. No sé qué tiempo más tengan, pero yo sí creo que Dios puede dar testimonio de cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que Dios encontró a David, y ese es el versículo, ¿no?, de capítulo 13 que leímos. Dice que Dios encontró. Esto implica que el Señor, siendo el creador del cielo y de la tierra y todo lo que existe, sin embargo, Él se tomó la molestia de buscar un hombre como Él deseaba. ¿Sabe que Dios anda buscando personas para encomendarlas? Obras, empresas, hechos en los cuales Dios quiere que nos pongamos al frente de ellos, que nosotros realicemos. Dios anda buscando gente que sea conforme a su corazón para que le podamos servir. Dios desea que nosotros trabajemos en su obra como verdaderamente nosotros debemos comprender que no es una obra cualquiera, que no es una obra de simpatía, que no es una obra solamente de buena voluntad, que no es una obra de gratitud solamente, sino que es una obra tan seria, es una empresa tan seria, porque se trata de vidas. Y por eso humildemente le he pedido al Señor que hasta el último aliento de mi vida, Dios me permita compartir, porque eso es palabra de vida. Y yo, que sentí el privilegio de ser un portador de la palabra del Señor, yo quiero vivir esa palabra para poder transferir la experiencia de un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y que Dios pueda testificar de mí a otros, de que Él ha sido el quien ha estado siempre conmigo
para poder realizar lo que tenga que realizar. Y aquí venimos, amados hermanos, al punto en que Dios quiere hacer obras ya específicas que están determinadas, pero anda buscando personas para que puedan hacer esta obra. ¿Sabe cuál fue la falla del rey Saúl? Que Dios, cuando le puso como rey, Dios quería que él aprendiera a gobernar al pueblo de Israel conforme al deseo y al propósito de Dios. Pero no. Él, no quiero decir nada que no sea bíblico, pero él siempre se creyó que como rey él podía hacer y deshacer conforme a su voluntad. Y es cierto que Dios respeta nuestra voluntad, pero Dios anda buscando hombres que quieran hacer la voluntad de Él. Y por eso digo, ¿no será que Dios te anda buscando a ti? ¿Que Dios quisiera escogerte a ti? Mire, antes de escoger a David, posiblemente, es una imaginación, no está en la Biblia, pero es una idea que me viene, digo, si Dios escogió a David, yo me imagino que él tiene que haber ido a todos los hogares de Israel posiblemente, buscando a quién yo pongo, alguien que pueda tener mi corazón, mi sentir, alguien que quiera hacer mi voluntad, alguien que yo pueda ponerle para que la obra que yo quiero hacer en el pueblo pueda este hombre o este rey o esta persona realizar conforme a mis deseos. Yo sé, amado hermano, que muchas veces quizás no hemos interpretado bien la palabra de Dios. Cuando Dios desechó a Saúl, buscó a alguien que le reemplazara. Y al encontrar a David, el Señor dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Primera de Samuel, capítulo 16:1. En este versículo es donde toda la gente confunde y dice que David era conforme al corazón de Dios porque era un adorador. Bueno, sí era un adorador, esa es la verdad, pero no lo escogió por ser un adorador, aunque a Dios le agrada que le adoren en espíritu y en verdad y busca adoradores, pero Dios no buscó a David por adorador. ¿Sabe por qué estaba buscando a David? Por una sola razón, porque el deseo de Dios era que el deseo de su corazón fuera conforme al de él. Y esto es lo que encontró en David, el que él pudiera hacer lo que él quisiera, porque necesitaba un corazón obediente, un corazón obediente. Este es el corazón conforme al corazón de Dios, el corazón que el deseo de Dios es lo primero, que el deseo de Dios se cumpla. Y estamos ahora entrando, amados hermanos, la iglesia está entrando en un punto donde reconoce que por mucho tiempo nosotros hemos tomado muy a la ligera el decir que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y lo hemos tomado, amados hermanos, como un estribillo, ¿no? Sí, la voluntad de Dios, pero ¿es verdad que es la voluntad de Dios? Porque también Saúl creía que estaba haciendo la voluntad de Dios y sin embargo fue desechado porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. Es cuando nosotros, amado hermano, en la intimidad, en la comunión, en la cercanía, en el amor, en la entrega, en el compromiso que hemos establecido de servirle a nuestro Dios, lo único que hay complacencia es cuando nosotros podemos levantar nuestras manos y decirle, Señor, mi regocijo es hacer su voluntad. Por eso encontramos nosotros en el libro de los Salmos y de los Proverbios, amado hermano, encontramos esa belleza como Él habla de la dulzura de sus mandamientos, de la dulzura de su palabra, de la dulzura de sus estatutos. ¿En qué hay dulzura? Es que es el placer, la delicia de poder nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay mucho que hablar. Pero quiero concluir esto. Dios anda buscando el hacer grandes obras. Dios anda buscando en estos tiempos en que haya personas que se arriesguen a creerle a Dios porque quiere establecer nuevas empresas
En medio de esta crisis, en medio de la situación que estamos viendo, Dios anda buscando hombres y mujeres que puedan anhelar y desear, el hacer la voluntad de Dios, que tengan un corazón obediente. Por eso yo he encontrado a alguien que tiene el mismo sentir mío. Y si usted quiere verdaderamente servirle al Señor, Dios va a poner en usted el querer como el hacer para que se cumpla toda la buena voluntad de Dios. Hay múltiples ejemplos que podemos encontrar en la Biblia. ¿Por qué Dios puso a José para gobernar Egipto? No quiero extenderme, pero es maravilloso cómo Dios le fue librando de tantas situaciones que el enemigo no quería que se cumpla, porque ya Dios tenía establecido que él sería, que detrás del faraón estuviera el primero que estaba gobernando Egipto para suplir las necesidades de este pueblo. Fue José, su siervo. Así podemos nosotros darnos cuenta de que Dios es el que nos da la gracia, la sabiduría, nos abre las puertas de la gracia para que nosotros empecemos en medio de cualquier circunstancia a ver cómo Dios va abriendo. Le abrió, le quisieron matar, no lo pudieron, le echaron en un pozo, salió de ahí, le vendieron a unos árabes, bueno, a unos beduinos, y de todo, en todo el camino que recorrió José, Dios le fue librando. Tú estás vivo hasta ahora. Dios nos ha librado de tantas cosas. Yo podría enumerar un sinnúmero. Pero Dios te ha librado, ¿sabes por qué? Porque quiere llegar a establecer un testimonio en tu vida para Él poder dar a otros. Este es mi hijo, esta es mi hija, en el cual yo me complazco por su obediencia. Pastorcito, ¿pones tu cámara, por favor? Se cortó la cámara. Ya. Ay. Algo pasó. Algo pasó, sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Bueno. sí. Amados, en la vastedad, en la inmensidad, en la grandeza de la obra de Dios en todo el planeta Tierra, basta un hombre conforme al corazón de Dios, basta una mujer conforme al corazón de Dios. Y Dios no solamente quiere un hombre o una mujer, quiere cientos, quiere miles de hombres y mujeres que sean conforme a su corazón. Y el Espíritu Santo de Dios en estos tiempos está haciendo una obra tan maravillosa, porque lo que en tantos años nosotros nos hemos esforzado por tratar de llegar a una madurez, a una altura, a un nivel donde nos sintamos verdaderamente que estamos entregando nuestra vida en un compromiso real, verdadero, serio, profundo de servirle a Dios. Ahora el Espíritu Santo está acomodando todas las cosas porque la gracia está sobreabundando, porque así como que está abundando el pecado, está sobreabundando la gracia de Dios. Y te digo una cosa, ¿y será que Dios te está buscando a ti? La pregunta es, ¿te dejarás encontrar de parte de Dios? Solamente tú tienes la respuesta. Dios te hace la invitación. Pero si tú quisieras en este día tomar una decisión y decir, ya estoy cansado de mediocridades, no puedo seguir en este círculo que he seguido. Señor, te entrego mi vida, recíbeme, límpiame, perdóname y dame el privilegio de poder servirte conforme a tu perfecta voluntad. ¿Sabe una cosa? Dios quiere solamente que le demos nuestra voluntad para que la voluntad de Él tome lugar en nosotros y haga todo aquello que Dios quiere hacer y Él tiene planeado para cada uno de nosotros. Si tú quisieras hacerlo, solo lo que tienes que hacer es cierra un momento los ojos para que nada te distraiga y puedas decirle, Señor,
he llegado al momento en que tengo que tomar una decisión. Y reconozco, Señor amado, que he vivido una vida que no ha tenido complacencia en sí misma. Una vida que en nada ha podido satisfacer la necesidad de poder sentir que hay propósito. Pero hoy me quieres tú hacer tu hijo. Y quieres, Señor amado, que yo pueda tener un testimonio de haber caminado contigo. Señor, todo te lo dejo en tus manos. Recíbeme. Y yo te recibo en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi vida. Perdona todos mis fracasos, todos mis pecados, todos mis errores. Señor amado, con tu preciosa sangre, límpiame de toda maldad. Y que tu Espíritu Santo ahora me sustente en todo el camino que tú tienes preparado para mí. Señor, dándote a ti las gracias, Señor, toma mi vida, te pertenece, es tuya. Y desde este momento, haz que yo sea un testimonio de que tú has caminado junto a mí el resto de mi vida. Y a ti te doy la honra, la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, usted ha nacido de nuevo. En este día, usted ha nacido del Espíritu. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Pero a nuestros hermanos que ya hemos caminado un buen trecho con el Señor dice, la obra que empecé, yo la iré perfeccionando. Siervos y siervas de Dios, este es el tiempo nuestro. Este es el tiempo de la iglesia. Ahí tomémonos de la mano y digámosle, Señor, hacia adelante. Yo quiero ser aquel que tiene conforme a tu corazón. Yo te entrego, Señor, todo lo que soy. Y todo lo que tengas que quitar, quítalo, Señor amado. Pero, Señor, desde este momento, mi compromiso es, Señor amado, que el propósito que tú tienes establecido desde antes de la fundación del mundo y escrito en el libro de la vida, Señor, sea cumplido en vida, y que ese sea el testimonio con el cual yo me presente delante de tu presencia cuando llegue al reino de los cielos. Gracias, Padre Celestial. Te doy gracias por ese hermano, por esa hermana, por ese amigo que hoy aceptó a Cristo Jesús, y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Dios los bendiga. Un abrazo muy fuerte. Bendiciones. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Gloria al Señor. Gracias. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones. Gloria al Señor. Bendiciones. Agradezco, iglesia. Pastor, despídense. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, amados. Que Dios los bendiga. Bendiciones, amados. Nos vemos pronto.